El día que mi marido encontró mis bragas en el coche de otro hombre, todo empezó a desmoronarse. No sé cómo llegaron ahí. Bueno, sí lo sé. Fue una estupidez. Una urgencia. Una de esas tardes en las que la cabeza dice no deberías y el cuerpo responde ya es tarde. Lo que no calculé fue que Javier, mi marido desde hace 12 años, iba a utilizar mi coche ese lunes para llevar a su madre al médico. Él casi nunca lo coge. Pero ese día lo hizo. Y ahí estaban. Rojas, de encaje, no muy sutiles. Y, por supuesto, no eran nuevas. Yo estaba en la librería cuando me llamó. No me saludó. Solo preguntó, ¿quieres contarme por qué tus bragas están en el asiento trasero? Sentí que la sangre me bajó a los tobillos. No por la culpa, sino porque no tenía una respuesta rápida. Me quedé en silencio 3 segundos, que fueron suficientes para que él colgara. Ahí empezó todo. No hubo gritos al principio, ni escenas dramáticas. Solo ese silencio afilado, ese que se instala entre dos personas cuando ya no hay confianza, pero aún no ha explotado la bomba. Volví a casa como si nada, intentando prepararme mentalmente para cualquier escenario. Pero Javier no estaba. Solo un post-it en la cocina, estoy en casa de Rubén. No me llames. Rubén es su hermano. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Porque que se fuera con él era como oficializar que yo era la villana de la historia. Ya había testigos. Ya no era un problema nuestro. Era un escándalo. No había forma de ocultarlo. No podía inventar una excusa tonta, no había forma de justificar algo tan concreto, tan físico. Y peor aún, el hombre con el que había estado no era un desconocido. Era Marcos. Un cliente. Un habitual de la librería. Alguien que, al principio, solo me hacía reír. Lo peor de todo no fue el engaño en sí. Fue lo fácil que se dio todo. Lo natural. Como si llevase meses esperando que pasara algo que me sacara de esa rutina adormecida que llevaba años viviendo. Claro que me sentía culpable. Pero no por lo que piensas. No me sentía mal por haber traicionado a Javier. Me sentía culpable por haberlo hecho de una forma tan torpe. Por dejar rastros. Por no haber sido más lista. Me pasé esa noche sola, en el salón, mirando una foto de nuestra boda que todavía colgaba en el pasillo. Yo, con flores en el pelo. Él, con esa sonrisa de idiota enamorado. Y pensé, qué rápido se jode todo, ¿eh? Pero eso fue solo el principio. Aún no sabía cómo iba a reaccionar Javier. No sabía que la verdadera tormenta venía después. Y que no estaba ni cerca de imaginar lo que era capaz de hacerme. Javier volvió a casa 2 días después, sin avisar, sin escribir, sin llamar. Yo estaba en la cocina, sacando la basura, cuando oí la llave en la cerradura. Me quedé inmóvil, con la bolsa en la mano, como si eso pudiera darme tiempo para prepararme. No me dio ni un segundo. Entró, dejó las llaves en el mueble del recibidor y me miró desde la puerta sin decir nada. Sus ojos no tenían rabia. Tampoco tristeza. Era como si ya me hubiese borrado de su cabeza. Me preguntó si seguía viendo a Marcos, así, directo, sin filtros, y cuando abrí la boca para decir que no, que había sido solo una vez, me interrumpió y dijo que no quería escuchar una historia, que lo único que quería saber era si había terminado o si debía ir sacando sus cosas. Le dije que sí, que ya no lo veía, que fue un error, que no había sido planeado, que no era algo que quisiera repetir, pero en cuanto lo dije supe que no me creía, o peor aún, que ya no le importaba si era verdad o no. Pasó por mi lado, entró al dormitorio y empezó a meter su ropa en una maleta. No me gritó, no rompió nada, no me insultó. Solo empacaba como si fuera un viaje de negocios y no el fin de 12 años de matrimonio. Me acerqué al marco de la puerta y le dije que al menos podíamos hablar, intentar entender qué había pasado entre nosotros, pero se limitó a contestar que la conversación ya había ocurrido, solo que yo no estuve presente para escucharla. Me dijo que durante años me había dado señales de que algo andaba mal, que se esforzó por mantenernos a flote cuando todo se había vuelto monótono, que me pidió más de una vez que hiciéramos algo diferente, que viajáramos, que volviéramos a salir como antes, y que yo siempre decía que no había tiempo, que no había dinero, que no tenía ganas. Me quedé callada, porque no tenía una defensa real. Muchas de esas cosas eran ciertas. Y aún así,
Eso no justificaba lo que hice, pero tampoco lo excusaba a él de desaparecer emocionalmente de nuestra relación. Cuando terminó de empacar, bajó con la maleta sin mirarme. Me siguió el perro hasta la puerta, como si no entendiera por qué su dueño ya no le hablaba, y eso fue lo que más me jodió. Que ni siquiera se despidiera de él. Solo lo apartó con la pierna y salió. Me quedé sola, de pie, sin saber si debía correr tras él o dejarlo ir. No lo hice. Me senté en el sofá y me quedé mirando el hueco donde antes dejaba sus zapatos. Pasaron unas horas hasta que recibí un mensaje. Era de su hermano, Rubén. Me decía que Javier estaba con él, que no sabía cuánto tiempo se quedaría, pero que estaba bien. Me pidió que no le escribiera, que le diera espacio. Lo leí varias veces, como si en alguna palabra estuviera escondida una señal de esperanza, pero solo era un recado educado, frío, sin afecto. Esa noche dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba a Javier leyendo mis pensamientos, escarbando en cada momento del último año para encontrar las pistas que lo llevaron hasta ese día. Y lo peor es que probablemente las había, pero yo no las vi porque no quería verlas. Quise pensar que todo se arreglaría con tiempo, que los días calmarían las cosas, que una conversación honesta podría limpiar la suciedad, pero lo que no esperaba fue lo que vino después. La semana siguiente, al llegar a la librería, encontré una carta sin remitente en el mostrador. Pensé que era algún lector habitual dejándome una nota sobre un encargo, pero cuando la abrí, entendí que no era eso. Era una copia de un correo. Una impresión. El remitente era Marcos. La fecha era de hace casi 2 meses. En el cuerpo del mensaje se leía claramente cómo me describía, lo mucho que le gustaba acostarse conmigo, los detalles de lo que habíamos hecho aquella tarde en su piso. No eran mensajes pensados para seducir, eran vulgares, llenos de frases que solo podían ser entendidas entre dos personas que ya no se respetan. Al final, una frase lo confirmaba todo: no sé si Laura dejará al marido, pero si sigue viniendo como el otro día, me da igual. El papel temblaba en mi mano. Alguien había impreso ese correo y lo había dejado allí, en mi trabajo. No supe si fue Javier, si fue Rubén, o incluso si fue el propio Marcos, aunque eso me parecía menos probable. No me importaba tanto quién lo dejó, sino lo que significaba. Javier no solo sabía lo que había pasado, ahora sabía todo. Cada palabra, cada detalle. Me había arrancado la posibilidad de explicarme. No había margen para matices. Estaba completamente expuesta. Esa tarde intenté llamarlo, pero no respondió. Le mandé un mensaje diciéndole que necesitábamos hablar, que entendía su dolor, pero que no podía vivir bajo amenazas pasivas, que no podía seguir trabajando esperando encontrar más cosas así. No respondió. 3 días después, otra sorpresa. Llegó una citación. Una demanda de divorcio. No había previo aviso, no hubo conversación. Solo los papeles. Ahí entendí que Javier ya no estaba intentando salvar nada. Estaba pasando al ataque. Me sentí como si me hubieran golpeado en medio de la calle. Llamé al número del abogado que figuraba en la notificación. Una mujer me atendió. Muy seca. Me dijo que Javier había solicitado la separación con la figura de ruptura unilateral definitiva, y que incluiría una petición de exclusión de bienes compartidos, alegando infidelidad comprobada. En otras palabras, no solo quería irse. Quería llevarse todo. La casa, los ahorros, el coche. Todo lo que legalmente pudiera argumentar como suyo. Colgué y me quedé sola en el salón. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo pensé, esto no es venganza, esto es cálculo. Esto es una respuesta pensada con precisión. No se trataba de castigarme emocionalmente. Era una estrategia para borrarme. Y ahí, justo ahí, supe que aún no había visto lo peor. El día que Javier volvió a casa para hablar, ya no éramos marido y mujer, aunque el divorcio aún no se había formalizado. Fue un miércoles por la tarde, yo acababa de llegar del trabajo y estaba quitándome los zapatos en el pasillo cuando escuché el timbre. Sabía que era él antes de mirar por la mirilla, lo sentí en la forma seca en la que sonó el timbre, sin pausa, sin duda. Abrí la puerta con el estómago hecho un nudo, no porque creyera que venía a golpearme con gritos o reproches, sino porque ya conocía ese silencio suyo, esa forma de decir más con la mirada fija que con cualquier palabra. Llevaba puesta una camisa de cuadros y los vaqueros que solía usar cuando arreglaba cosas en casa.
Olía a desinfectante, a oficina, a distancia. Entró sin saludar, sin mirarme siquiera, y se fue directo al salón. Cerré la puerta sin decir nada. Caminé tras él sintiéndome como si tuviera que rendir cuentas ante un juez, pero sin la posibilidad de presentar pruebas a mi favor. Se sentó en el borde del sofá, sin quitarse la chaqueta, y dijo que solo necesitaba media hora. Me pidió que me sentara. Lo hice, con las manos entrelazadas en las rodillas, la espalda recta, casi sin respirar. Me preguntó si había algo que quisiera contarle antes de que él dijera nada. Le respondí que no sabía qué esperaba oír exactamente, porque si lo que buscaba era una confesión que le hiciera sentir mejor, no la iba a tener. No porque no sintiera culpa, sino porque la forma en que estaba manejando todo esto era como si quisiera vaciarme sin siquiera mirarme a los ojos. Me interrumpió con un gesto, levantando una mano, como si mis palabras fueran un ruido de fondo. Dijo que no quería escuchar más justificaciones, que no le interesaba saber si yo me sentía mal o si creía que fue un error, que lo que necesitaba era cerrar la historia con la verdad completa, no a pedazos, no manipulada. Entonces sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una memoria USB. La dejó en la mesa y dijo que ahí estaban las conversaciones entre Marcos y yo, capturas de pantalla de correos, incluso audios. Me dijo que había tenido acceso al correo de Marcos a través de alguien que trabajaba en seguridad informática. Que había pagado por esa información. Que quería saber exactamente cuántas veces lo había traicionado, cuánto había mentido, y cuánto de nuestra vida era una farsa. Me quedé en silencio. No por vergüenza, sino por la sorpresa. No sabía que había llegado tan lejos. No sabía que estaba dispuesto a romper todos los límites solo para ganar. Cuando le pregunté si también había contratado a alguien para seguirme o si había grabaciones, me dijo que no necesitaba más, que con lo que tenía le bastaba para quitarme hasta las ganas de quedarme con algo. Me advirtió que si seguía adelante con el proceso, iba a usarlo todo. Que no me convenía ponérselo difícil. Dijo que no quería arrastrarme por los tribunales, pero que si era necesario, lo haría sin dudar. Ahí fue cuando me rompí, no de tristeza, sino de rabia. Me levanté del sofá y le pregunté si de verdad se creía ese héroe traicionado que había hecho todo bien, si de verdad pensaba que nuestro matrimonio se había roto solo por lo que hice yo. Le recordé las veces que le hablé de que nos estábamos apagando, las veces que le dije que necesitaba que estuviéramos más presentes, que me sentía sola aunque durmiéramos en la misma cama. Le pregunté si se acordaba de las noches en las que él prefería responder correos a hablar conmigo, de los cumpleaños que olvidó o fingió recordar. Le pregunté si sabía lo que era acostarse con alguien que ya no te miraba como mujer, sino como parte del mobiliario. Me miró sin pestañear, sin moverse. Me dijo que todo eso podría ser verdad, pero que nunca me fue infiel, que nunca pensó en estar con otra, que nunca cruzó una línea. Dijo que lo mío no fue un error emocional, fue físico, fue real, fue con nombre y dirección. Que había diferencia. Volví a sentarme, cansada, vacía. Le pregunté qué quería entonces. Me respondió que quería la casa, el coche, y que me iba a dejar parte de los ahorros porque no quería que dijera que me dejó sin nada. Me ofreció una cantidad mensual durante 6 meses, no más. Lo dijo con la voz neutra, como si leyera un contrato en voz alta. Le pregunté si eso significaba que no pensaba volver a verme jamás, que no pensaba hablar conmigo nunca más. Me dijo que probablemente no. Que ya había tenido suficiente. Que si todo salía como quería, en 3 meses estaríamos legalmente separados y cada uno haría su vida. Me preguntó si tenía algo más que decir. Le dije que no. Se levantó, recogió la memoria USB, la volvió a guardar, y antes de irse me dijo que no le diera pena. Que me acordara de que esto lo elegí yo, que no se me olvidara. Cerró la puerta detrás de él y me quedé en el sofá sin moverme. No lloré. No grité. No llamé a nadie. No intenté buscar consuelo. Solo me quedé ahí, pensando en lo inútil que era todo, en lo tarde que había llegado la reflexión, en lo mucho que había perdido sin darme cuenta. Quise mandar un mensaje a Marcos, decirle que no quería saber más de él, pero no lo hice. No porque quisiera seguir viéndolo, sino porque ya no quedaba nada que decirle. Él no me había arruinado. Yo lo hice sola. En las semanas siguientes, recibí los papeles oficiales del proceso, firmé donde debía, sin pelear, sin pedir nada. Había decidido que no iba a convertir esto en una guerra. Ya había perdido,
y seguir luchando era solo prolongar lo inevitable. La casa estaba llena de cosas que me recordaban a él, pero no quise tocarlas. Me quedé allí como si fuera una inquilina esperando fecha de salida. En el trabajo nadie dijo nada, aunque notaba como algunas miradas evitaban la mía, como las compañeras que antes se reían conmigo ahora solo saludaban con la cabeza. Supongo que alguien más había leído esa carta impresa que apareció en el mostrador. Una tarde de sábado, fui al armario y empecé a guardar ropa en una maleta. No tenía dónde ir todavía, pero sabía que no podía seguir viviendo en esa casa. Llamé a mi hermana en Barcelona y le pregunté si podía quedarme con ella unos días. Me dijo que sí, que me esperaba. No me preguntó qué había pasado. Nunca fuimos de hablar demasiado. Solo dijo que me tenía el sofá listo. Mientras cerraba la maleta, miré una foto nuestra, enmarcada en el estante. Javier y yo en Menorca, año 7 de nuestro matrimonio. Estábamos abrazados, riendo, con el sol en la cara. Me acerqué, la saqué del marco y la guardé en el fondo de la maleta. No por nostalgia, sino porque necesitaba recordar que alguna vez fuimos felices, aunque eso ya no signifique nada. No pensé que Javier fuera capaz de hacer algo tan calculado, pero lo hizo. No solo fue su frialdad, no solo fue su decisión de arrasar con todo lo que habíamos construido, fue el modo en que convirtió mi error en una campaña. Una tarde, al salir del trabajo, me crucé con Clara, una conocida del barrio con la que apenas había compartido más que conversaciones sobre el tiempo en la cola de la panadería. Me miró distinto, con una mezcla de curiosidad y morbo, como si supiera algo que yo ignoraba. Al llegar a casa, entendí por qué. Había un sobrepegado con cinta adhesiva en la puerta. No tenía remitente. Dentro había fotocopias de los correos impresos, con mis iniciales marcadas en fosforito. No era el original que Javier me mostró, era otro, uno más completo, con más detalles, más líneas. Había incluso una página final con una nota anónima que decía para que nadie se olvide de lo que hiciste. No se lo enviaron solo a mí. En los días siguientes supe que también lo había recibido mi jefe, una compañera de trabajo, una vecina de mi madre, y por supuesto, mis padres. No había firma, pero ya no hacía falta. Todo tenía el sello de Javier, esa precisión meticulosa suya para dejar claro lo que quería sin decirlo directamente. No necesitaba salir en persona a destruirme. Había dejado que los documentos hablaran por él. El efecto fue inmediato. En la librería, el ambiente cambió. Mis turnos fueron reducidos sin explicación. Dejaron de confiarme en cargos importantes. Algunos clientes habituales ya no entraban si me veían. Me convertí en el comentario fácil de un barrio pequeño donde todo se sabe, y todo se exagera. Me llamaron al despacho del gerente una mañana para decirme que estaban reestructurando y que lamentablemente no podrían mantenerme. No me dieron detalles, pero en su mirada entendí que no se trataba de dinero. Intenté quedarme en silencio. Intenté no reaccionar. Pero al ver que la gente me daba la espalda sin siquiera preguntarme mi versión, me di cuenta de que Javier había ganado, y no solo eso, había conseguido que yo me convirtiera en alguien de quien huir. Ya no era Laura la de la librería. Era la adúltera, la que destruyó su matrimonio, la que engañó y fue desenmascarada como si todo eso formara parte de un espectáculo público. Mi hermana me insistió en que fuera a Barcelona cuanto antes, que dejara todo atrás, que ya habría tiempo de reconstruir. Pero no podía irme sin antes enfrentar a Javier una última vez. No para discutir, no para intentar recuperar nada, sino porque necesitaba que me mirara y supiera que lo había entendido todo. Que sabía lo que hizo, que entendía su decisión, pero que también él tenía su parte en todo esto, y que por mucho que intentara limpiarse las manos, nuestra ruina era responsabilidad compartida. Le escribí un mensaje. Le dije que necesitaba verlo 10 minutos, que no iba a pedirle nada, que no iba a insultarlo, que solo necesitaba cerrar esto. Me respondió una hora después con una dirección y una hora. Era una cafetería en el centro, cerca de su nuevo piso, un lugar donde nadie nos conocía. Llegué 10 minutos antes, me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café solo. Cuando entró, llevaba una camisa blanca, el pelo recién cortado, parecía más joven, más seguro. Se sentó sin sonreír, me dijo que no tenía mucho tiempo. No esperé cortesías. Le pregunté directamente si había sido él quien había repartido las copias. No lo negó. Me dijo que cada persona que recibió esos documentos tenía derecho a saber con quién estaba tratando.
Le dije que había ido demasiado lejos, que una cosa era divorciarse y otra destruir completamente la reputación de alguien. Me respondió que él no había inventado nada, que todo lo que se había compartido era verdad, que si me avergonzaba, no era culpa suya. Le pregunté si sentía que todo eso lo había ayudado a sanar, si después de exponerme se sentía mejor consigo mismo. Me dijo que no buscaba sentirse mejor, que solo quería que yo sintiera una parte del desprecio que él sintió cuando descubrió lo que había pasado. Me dijo que había perdido el respeto por mí y por todo lo que habíamos vivido, que ya no me reconocía. Y entonces lo dije, sin subir la voz, sin rabia: tú tampoco eras el mismo, Javier. Y aunque no te acostaras con otra, me dejaste sola mucho antes de que yo me equivocara. Así que no vengas ahora con tu moral intacta. No dijo nada. No se defendió. Solo se levantó, dejó una moneda sobre la mesa para pagar su café que ni había pedido, y se fue. Lo vi alejarse por la calle, caminando con las manos en los bolsillos, y supe que ya estaba todo dicho. Volví a casa, llamé a mi hermana y le dije que saldría en 2 días. Vendí lo que pude por internet, empaqué el resto. Apagué el móvil durante una semana. Cuando llegué a Barcelona, no me sentí aliviada ni liberada. Me sentí como si hubiera perdido una guerra que no sabía que había comenzado. Pero al menos sabía que había terminado. El último mensaje que recibí de Javier llegó un mes después de haberme instalado en el piso de mi hermana. Fue un texto corto, sin saludo, sin tono emocional, solo decía que necesitaba verme para hablar de algo pendiente, que si prefería hacerlo por videollamada lo entendía, pero que sería mejor en persona. Le respondí esa misma tarde que si era algo serio, podía tomar el AVE y bajar a Barcelona. Me respondió con la dirección de un pequeño café en la estación de Sants, donde supongo que pensó que sería más fácil que ambos lo viéramos como un punto neutro, un sitio de paso, sin importancia para ninguno. Cuando entré, él ya estaba ahí. Tenía delante una botella de agua y un sobre. Me senté frente a él, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente, me pasó el sobre sin explicaciones. Lo abrí y dentro había una carta. No estaba escrita por él. Era de su madre. Reconocí su letra porque durante años me mandó tarjetas cada Navidad y cumpleaños, siempre con palabras amables, incluso después de los momentos más tensos. En la carta decía que había intentado llamarme varias veces pero que mi número ya no funcionaba, que necesitaba disculparse por haberme juzgado de inmediato cuando Javier le mostró los correos, que se había dejado llevar por la rabia y la vergüenza, pero que al pasar las semanas había empezado a preguntarse si su hijo había sido tan inocente como quería parecer, que no justificaba nada, pero que comprendía ahora que yo tampoco era el único problema. La carta terminaba con una frase que me dejó sin aire: lo que hiciste estuvo mal, pero la forma en que él te aplastó no me deja dormir tranquila. Levanté la vista y le pregunté por qué me había entregado eso ahora. Me respondió que no lo había hecho por generosidad, sino porque su madre le había pedido que lo hiciera, que no estaba de acuerdo pero que ya no quería discutir con ella más sobre el tema. Me dijo que el motivo real por el que me había citado era otro, y entonces sacó otro documento. Un nuevo acuerdo de divorcio, revisado, con condiciones modificadas. Me explicó que había decidido no usar los correos en el proceso legal, que retiraría los documentos del expediente, que me dejaba la mitad del valor de la casa, aunque no me la quedaría, y que no se opondría a que yo recuperara mi puesto si alguna vez volvía a Valencia. No entendía por qué de repente este cambio. Le pregunté si se arrepentía de algo. Me dijo que no, que seguía sintiendo que yo rompí todo, pero que no había calculado bien lo que significaba hacerme pedazos, que en su intento por vengarse, también se había dañado a sí mismo. Me dijo que después de todo lo que hizo, se dio cuenta de que no se sentía mejor, que no había satisfacción real en ver cómo otros te señalan por algo que ellos también podrían haber hecho en algún momento. Dijo que había perdido el respeto por mucha gente que antes consideraba cercana, y que si bien no estaba interesado en reconciliaciones, no quería seguir arrastrando esto el resto de su vida. Le agradecí el gesto, no porque me pareciera justo, sino porque era lo más cerca que íbamos a estar de una conversación adulta. Le pregunté si realmente creía que lo nuestro no tenía salvación en ningún momento. Me dijo que había pasado noches pensándolo, pero que ya era tarde, que incluso si quisiéramos volver, ya no había base. Me preguntó si seguía viendo a Marcos. Le dije que no habíamos vuelto a hablar desde que salí de Valencia. Me creyó, o al menos no lo dudó en voz alta. Bajó la mirada, tomó un trago de agua y dijo que quizás todo esto nos había obligado a ver la relación tal como era y no como queríamos imaginarla.
Le pedí que me diera 5 minutos más. Le dije que no esperaba un perdón, ni tampoco cambiar su opinión sobre mí, pero que sí necesitaba que escuchara algo. Le recordé una noche específica, hace 3 años, cuando su padre enfermó y yo fui quien se encargó de todo mientras él estaba bloqueado. Le hablé de cómo estuve ahí cuando lo despidieron de su primer trabajo serio y pasó un mes sin salir de casa, sin hablar. Le recordé las veces que lo defendí ante su familia, incluso cuando no lo merecía. Le dije que nunca me había sentido valorada después de todo eso, que en algún momento dejé de ser su compañera para convertirme en alguien que estaba al lado solo porque sí. No lo dije para justificar mi infidelidad, lo dije porque era la verdad, y sentí que era el último momento que tenía para que lo supiera. No me respondió, solo asintió, como si entendiera pero no quisiera darme la satisfacción de decirlo en voz alta. Pagamos cada uno lo suyo y salimos juntos del café. Caminamos hacia la salida, y en la puerta nos detuvimos. Me miró por última vez con expresión neutra. No había odio. No había afecto. Solo un cierre. Me dijo que esperaba que pudiera rehacer mi vida, que no cometiera los mismos errores, que aprendiera a hablar antes de actuar. Le respondí que esperaba que él también aprendiera a no guardar todo hasta que se convierte en veneno, que la frialdad no es sinónimo de fortaleza. Nos quedamos ahí, uno frente al otro, con todo dicho, sin posibilidad de más. Nos dimos la mano. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo un apretón breve, seco. Se dio la vuelta y desapareció entre la gente de la estación. Me quedé unos minutos sentada en una banca, mirando a la gente pasar, sin pensar en nada. Sentí que por fin había terminado una historia que había sido mía durante más de una década. No con un gran final, pero sí con un punto final. No sé exactamente cuánto tiempo pasó desde aquella última conversación en la estación hasta que empecé a sentir que podía volver a respirar sin pensar en Javier. En los primeros días, aún repasaba mentalmente cada palabra de aquel encuentro, cada gesto, como si tuviera que memorizarlo para entender lo que realmente pasó, pero con el tiempo fui soltando todo eso. Me quedé una temporada más larga de lo planeado en casa de mi hermana, ayudándola con su hija pequeña y ocupándome de tareas cotidianas que antes me parecían insignificantes pero que ahora me daban una especie de estructura necesaria. No era felicidad, no era alivio, era solo una rutina nueva que no me hacía sentir culpable ni observada. Comencé a enviar currículums a librerías, editoriales pequeñas, incluso bibliotecas públicas, sin muchas expectativas. En una de esas entrevistas, alguien me preguntó por qué había dejado mi anterior trabajo, y respondí que necesitaba empezar de cero. No dieron más vueltas, me contrataron por media jornada y fue suficiente para que sintiera que podía reconstruirme sin que mi pasado se me cayera encima todos los días. Con mi hermana hablábamos poco del tema. Ella sabía todo, pero no lo usaba para atacarme ni para defenderme. A veces me decía que al menos Javier había mostrado una cara que ella siempre sospechó, esa capacidad de borrar a alguien sin miramientos, y otras veces me recordaba que el daño lo hice yo, y que asumirlo sin victimismo era lo único que podía hacer bien a estas alturas. Yo aceptaba ambas cosas sin discutir. No me quedaban fuerzas para pelear ni siquiera con mis propias decisiones. Lo que más me costaba era aceptar que, incluso después de todo, había momentos en los que aún pensaba en él, no con deseo, no con nostalgia, sino con una especie de curiosidad extraña por saber si en algún punto sentía lo mismo, esa mezcla entre rabia y pena por lo que fuimos, y por todo lo que no supimos cuidar. Una mañana, mientras ordenaba papeles viejos que había traído conmigo desde Valencia, encontré una carta escrita por mí pero nunca entregada. Era para él. La había escrito justo después de haber dormido con Marcos por primera vez. No era una confesión, era más bien un intento desesperado por explicarle lo que estaba sintiendo, sin justificar nada, solo mostrando el estado real en el que estaba mi cabeza en ese momento. La carta hablaba de cansancio, de distancia, de sentirme como una presencia decorativa en su vida, de no saber si quedarme era lealtad o cobardía. La leí completa y por un momento pensé en mandarla, como cierre simbólico, pero luego la rompí y la tiré. No tenía sentido hablar con alguien que ya no estaba escuchando, ni siquiera aunque lo hiciera por cortesía. Había entendido que no todos los finales necesitan ser comprendidos, que algunos solo deben ser aceptados como parte del precio de crecer. Mi hermana me ofreció quedarme todo el tiempo que necesitara, pero después de 3 meses en su piso, sentí que era momento de mudarme. Conseguí una habitación en un piso compartido, modesto pero limpio, con una chica que trabajaba en un hospital y que pasaba la mayor parte del tiempo fuera.
No teníamos mucho en común, pero nos llevábamos bien y eso era suficiente. Con el nuevo trabajo y el nuevo lugar, comencé a tener algo que parecía una vida normal. Salía a caminar por el barrio, me perdía en librerías de segunda mano, leía más de lo que había leído en los últimos 2 años, y de a poco, empezaba a dejar de definirme por lo que había hecho o por lo que me habían hecho. Una tarde, sin pensarlo demasiado, entré a una sesión gratuita de terapia grupal en un centro comunitario. No fue una decisión valiente ni planificada, fue una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Escuché a otras personas hablar de sus errores, de sus quiebres, y entendí que la culpa no me hacía especial. Que todos, en algún momento, habíamos decepcionado a alguien o nos habíamos fallado a nosotros mismos. No compartí nada en esa primera sesión, pero volví la semana siguiente, y la siguiente también. Con el tiempo, me animé a hablar. Conté mi historia sin adornos, sin buscar comprensión, solo como un hecho más. Nadie me juzgó, y eso fue más sanador de lo que creía posible. No volví a saber de Javier. No lo busqué, no lo bloqueé, simplemente lo dejé donde él mismo se había colocado, fuera de mi presente. Supongo que rehizo su vida, quizás empezó otra relación, o tal vez no. Ya no era asunto mío. Tampoco volví a saber de Marcos. No me interesaba. Había cerrado esa puerta desde el día en que entendí que no se trató de amor ni de pasión, sino de un síntoma, un error con consecuencias, nada más. A veces, cuando leo historias parecidas en foros o en libros, pienso en cómo habría sido si hubiéramos reaccionado diferente, si hubiéramos hablado antes, si yo hubiera gritado en lugar de callar, si él hubiera escuchado en lugar de retirarse. Pero esa línea de pensamiento solo lleva a un sitio estéril. Lo que pasó, pasó. Y lo que viene, ya no está manchado por eso. Ahora estoy en una etapa extraña. No me siento feliz en el sentido tradicional, pero sí más tranquila. Siento que todo lo que ocurrió me empujó a un lugar donde por fin puedo mirar hacia adelante sin sentir que arrastro una cadena. Aprendí que uno no se define solo por sus momentos más bajos, sino por lo que hace después. Y aunque no tengo todo resuelto, sé que no quiero volver a ser la persona que espera que los demás le digan cómo vivir. Esta historia no tiene un cierre redondo. No hay reconciliaciones, no hay finales dulces. Solo hay una mujer que fue infiel, que fue castigada por eso, pero que también aprendió a no vivir enterrada bajo el juicio de quienes nunca se equivocan, simplemente porque nunca se atrevieron a hacer nada. Si alguien me pregunta hoy qué aprendí de todo esto, solo puedo responder que no se puede borrar el pasado, pero se puede decidir que no te arruine el futuro. Y con eso me basta.